El gobierno de coalición del PSOE y Podemos se ha enfadado con una iniciativa del gobierno de Murcia, una iniciativa impuesta por Vox, el llamado PIN parental o veto parental, que permite que los padres de alumnos puedan elegir a qué actividades complementarias celebradas por los colegios deben asistir sus hijos y a qué actividades no deben asistir. Son actividades que se desarrollan en el horario lectivo y que no necesariamente están ligadas al contenido curricular. La preocupación de Vox son ciertas charlas sobre identidad de género, sobre igualdad y derechos LGTBI y demás. El gobierno ya ha anunciado que recurrirá a la vía judicial esta medida aprobada en Murcia si no se retira. Es curioso porque la izquierda lleva tiempo hablando de desjudicializar la política y ahora, para controlar las comunidades autónomas del PP, van a recurrir a los tribunales una y otra vez, y lo vamos a ver esta legislatura. Tribunales que, por supuesto, el gobierno aspira a controlar. Si controlas la justicia es más fácil pasar tu rodillo ideológico por encima de todos. Me sorprende también la obsesión del PSOE por controlar las decisiones que toman en algunas comunidades autónomas, cuando ellos son los primeros que defienden dar más competencias a esas comunidades autónomas. Fue Sánchez el que dijo que en España nunca habrá democracia si no hay descentralización. Decídanse. Nos tiene que explicar la izquierda qué es lo que quieren o de qué va su federalismo, ese del que hablan a veces, porque no parece muy simétrico, no parece muy igualitario ni muy justo con algunas comunidades autónomas. A País Vasco y Cataluña hay que darles más competencias, pero las comunidades del PP no deben decidir nada. Y es que ya no es solamente lo del PIN parental o algún otro tema ideológico, es que les molesta hasta que Madrid baje impuestos. Es que Madrid hace dumping fiscal, nos cuentan. Esto es muy de izquierdas, le ponen un nombre a algo y ya creen que tiene sentido. Permítanme el inciso, Madrid dentro de sus competencias pone los impuestos que quiere poner. Las demás comunidades autónomas ponen los impuestos que ellas quieren y tienen libertad para poner exactamente los mismos impuestos que Madrid. Fin del tema. No es tan complicado. Y por cierto, las elecciones en la Comunidad de Madrid las ganaron 3 partidos que prometieron en campaña electoral que bajarían los impuestos. Respétenlo, no pasa nada. Están cumpliendo, sencillamente, con la voluntad de los madrileños. En fin, el PSOE aspira a gobernar en las comunidades autónomas en las que ha sido elegido y también en las comunidades autónomas en las que no ha sido elegido. En esta línea iba el periodista Antonio Maestre, que pedía, en un exitoso tuit, la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir en la Comunidad de Murcia. Muchos otros tuiteros iban en esta línea. Para eso, señores de la izquierda mediática y política, mejor no celebramos elecciones autonómicas, cerramos los parlamentos autonómicos y nos ahorramos toda esa pasta, todo ese dinero, y que gobierne Sánchez como un emperador, reuniendo todo el poder bajo su mando. Y ya está. Pero no vuelvan con el cuento de que hay que descentralizar, por favor. Bueno, tras el inciso vamos al tema, sobre el PIN parental. Lo primero, da igual que esta propuesta sea de Vox o no, o sea de otro partido, da igual, que los padres puedan tener voz y posibilidad de elegir este pequeño aspecto de su educación, de la educación de sus hijos, es bueno, lo proponga quien lo proponga. Además, hay que subrayarlo, Vox no pide que se prohíban las charlas, esas actividades complementarias, no piden eso, igual lo desean, igual desean que se prohíban, no digo que no, pero no es lo que piden es que los padres puedan elegir si sus hijos acuden o no a esas charlas. El matiz es bastante importante. La ministra, se habrán enterado, la ministra de Educación Isabel Celaá ha dicho, creo que para mi gusto torpemente, que no podemos pensar de ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres. Hay que recordar que la ministra ya dijo hace algún tiempo que la Constitución no recoge el derecho a elegir centro o enseñanza religiosa. Es mentira, pero bueno, esta señora tiene desde luego un problema con que la gente pueda elegir. En fin, es verdad que los hijos no pertenecen a los padres tal como les pertenece un coche, pero los padres tienen unas responsabilidades sobre sus hijos, responsabilidades legales o sociales, que para algo son menores y necesitan un tutor. Y es el tutor, un tutor legal, normalmente los padres, los que están obligados, entre otras muchas cosas, a que su hijo reciba educación, y creo que tienen derecho a poder elegir cómo es esa educación. No hay un único programa lectivo correcto y perfecto que cae del cielo y que garantiza que un chaval será todo lo que debe ser cuando sea adulto. No, se puede elegir. Voy a decir una cosa que es muy difícil que entienda alguien de izquierdas, pero vamos a intentarlo.
Yo no aspiro a que se prohíba todo aquello que no me gusta, ni a que se imponga todo aquello que sí me gusta. Creo que lo más complicado es convencer a alguien de izquierdas, que se considera por supuesto una persona maravillosa y llena de valores. Es difícil convencerle de que algunas de sus ideas y de sus valores no son la verdad revelada con la que todo el mundo debería ser educado. Y esto lo digo porque yo no tengo ningún problema con esas charlas sobre igualdad, que conste. Sobre igualdad, sobre valores y demás. Yo no tengo ningún problema, incluso aunque algunas tengan cierto componente ideológico. Seguramente la mayoría de esas charlas son más beneficiosas que perjudiciales. Por supuesto habrá excepciones y hay vídeos que lo demuestran. Pero si yo tuviera hijos, seguramente decidiría que sí asistieran a esas charlas. Además, creo que un par de charlas tampoco van a cambiar la vida de nadie, no determinan el comportamiento de los chavales que se van formando en el día a día y a los que ya lavan bastante el cerebro en las asignaturas obligatorias y en los medios de comunicación. Pero lo importante es que esa es solamente mi opinión y no tiene que ser la misma que la de todos los padres. Veamos esta idea que señala el economista y profesor Juan Ramón Rayo en un tuit. Sostener que no debemos determinar la educación de nuestros hijos, pero sí a través de nuestro voto, la educación de los hijos de otras personas, es un disparate liberticida. Desde luego que es un disparate liberticida. Es de un cinismo indecente pensar que colectivamente sí podemos decidir qué es lo bueno para los hijos de los demás, y es absurdo pensar que los padres individualmente no pueden saber qué es lo bueno para sus propios hijos. Si votamos entre todos, podemos elegir mejor qué educación es la correcta para los hijos de personas que ni conocemos. Eso de siempre es la creencia de que la masa es capaz de elegir lo que te conviene mejor que tú mismo. Eso sí, cuando la masa elige a Rajoy como presidente, la izquierda nos dice que los ciudadanos son idiotas. Alguno, enfrentado a esta contradicción irresoluble que plantea Rayo, hablaba de que para elegir lo que deben aprender los chavales debe imperar el sentido común, que suele coincidir con lo que le sale de las narices al que utiliza la expresión sentido común. Claro, esto es así. Otros decían, los padres no pueden tratar a sus hijos como moldes de arcilla. ¡Oh, qué bonito, por favor! O sea, los padres no, pero los políticos sí pueden moldear a los chavales según sus propios intereses. Otros defienden que los niños tienen que aprender lo que elija la mayoría. Esto funciona muy bien en las teocracias, ¿sí? Muy bien. Pobrecicos, de verdad, estos que piensan que todo se arregla con lo que diga la mayoría. Y de esto va el asunto de la educación, claro, de intentar que la mayoría piense como yo, diga lo que yo quiero que diga. Qué triste, la verdad. Otros decían que no se puede privar a los niños de recibir una educación basada en los principios de la convivencia y los valores fundamentales. El problema es decidir cuáles son esos principios y valores, claro. Es lo de siempre. ¿Es un derecho fundamental recibir una charla de una feminista anticapitalista desnortada? Yo creo que no. En esa línea iban algunos ministros, como la flamante ministra de Igualdad, Irene Montero, que dice que los hijos de padres y madres machistas tienen derecho a una educación libre y feminista. ¿Qué es una educación libre? ¿La que elige e impone el Estado o las comunidades autónomas? ¡Qué libertad más rara, oiga! La única educación libre será la que elijan los padres y posteriormente, cuando sean adultos, la que elijan los propios hijos, no la que elija Irene Montero. Además, ¿qué es un padre machista? ¿Lo decide la señora ministra? ¿La que vive con el señor que dijo esto? ¿En serio? ¿Ella lo decide? ¿En serio? Me pregunto si todos estos progresistas que defienden las charlas llevarían a sus hijos a una charla del presidente o director o fundador o lo que sea de Hazte Oír. También serían unas charlas sobre valores, por supuesto que sí. ¿Aprobaría la izquierda el PIN parental en este caso? ¿Aprobarían que las charlas de Hazte Oír fueran obligatorias o preferirían que fueran opcionales? Y serían exactamente igual de legítimas, basándonos en el pensamiento progresista, pues las propondrían los gobiernos elegidos democráticamente por la mayoría. Si es una cuestión de lo que elija la mayoría, tendrás que estar preparado porque llegará el día en el que la mayoría elija algo que a ti no te guste. Por ejemplo, la asignatura de religión, por ejemplo. Por cierto, las izquierdas podrían intentar convencer a los padres sobre los beneficios de las charlas, pero no, es mejor obligar. Parece que lo de negociar y lo de seducir solamente vale con el independentismo. A los demás, patada en la puerta, obligación e imposición. Por supuesto, creo que aunque se mantenga el PIN parental, algunos profesores acabarán
deslizando o repitiendo las charlas de la discordia en otras clases. Esto creo que lo hemos vivido todos. Clases de literatura o de química que se acababan convirtiendo en un alegato por el no a la guerra. Creo que en la práctica no es tan importante lo que ocurra con el veto parental o con el PIN parental. De hecho, creo que la esencia del debate sobre estas charlas está por encima de la importancia de las propias charlas. Digamos que el trasfondo es más importante que lo que ocurra con el PIN parental. La pelea porque estas charlas sean opcionales es como un símbolo, como una pequeña rebelión. Esto del PIN es una pequeña muesca dentro de una educación totalmente controlada por las instituciones públicas. Es casi una anécdota. Pero es una pequeña mecha que ojalá inicie una pequeña rebelión de los padres contra un sistema educativo controlado por los políticos. He pensado que si el PIN parental se tira abajo, cabe la posibilidad de que algunos chavales caigan repentinamente enfermos y no puedan asistir a esta o a aquella charla. Por eso, por cierto, le molestaba a la ministra de Educación que la medida de Vox del PIN parental incluya informar previamente a los padres sobre las actividades complementarias que se van a celebrar. Por supuesto, no existiría este problema del PIN parental si los centros escolares pudieran elegir lo que enseñan y lo que no enseñan también. Y si los padres pudieran elegir libremente a qué centro llevan a sus hijos, no tendríamos este problema. Defiendo el derecho de que los padres puedan elegir toda la educación que reciben sus hijos, toda entera. Yo defiendo que exista un colegio, por ejemplo, muy feminista y que enfrente haya otro muy conservador o muy cristiano, o un centro que eduque en 4 lenguas o que dé especial importancia a las matemáticas, y que esos colegios o institutos se ganen el prestigio, los que lo merezcan, y que los padres decidan: este es el mejor colegio para mi hijo. Y lo defiendo porque no todo el mundo tiene que pensar como yo, y llegas a esta preferencia, a la preferencia de que la gente pueda elegir, cuando aceptas que tus ideas no son tan importantes como para imponérselas a todos los demás. Entiendo que esto es difícil de entender para la izquierda, que siempre aspira a sumar mayorías y al pensamiento único. En fin, es evidente que el Estado no quiere ceder la posibilidad de lavar el cerebro a los chavales, faltaría más. Están hasta en contra de la educación en el hogar. A ver, estamos gastando miles de millones de euros en educación para que luego los chicos nos hagan liberales o algo peor. De eso nada, de eso nada. En el franquismo también se enseñaban valores, los que la dictadura imponía, claro. ¿Alguien se imagina una dictadura renunciando al control de la educación? ¿Cuánto duraría una dictadura sin el control de la educación? Y a poder ser también el control de los medios. Es importante para una dictadura y para el poder, en general, controlar el relato, por supuesto que sí. Es insultantemente obvio. Insisto en que es absurdo creer que lo mejor es que el político decida qué es lo que conviene a los chavales. ¿Acaso el político sabe mejor qué es lo bueno para tus hijos que tú mismo? Además, es obvio que el político va a decidir qué es lo que le conviene al Estado. El político tiene intereses propios por encima de los de tus hijos, intereses de casta. Nos han vendido esta película como si fuera la de unos políticos ejemplares defendiendo a los hijos de unos malos padres. Y da bastante asco, no es así. Cuidado con los padres, a ver qué van a hacer con sus hijos. Lo siguiente será controlar la ropa que llevan los niños, a ver si los padres no los van a vestir bien, o controlar lo que comen, a ver si los padres van a envenenarlos. Recuerden que cuando un político habla de defender la educación pública, está hablando de defender su puesto de trabajo y sus privilegios como miembro de la casta política. Es esencial que la fábrica de jóvenes estatistas, que es la educación, siga funcionando a pleno rendimiento. Y si podemos bajar la edad mínima para votar, todavía mejor. Ustedes, los que me están viendo, sean liberales o conservadores o de izquierdas, saben cómo funciona el engranaje estatal. Y allá ustedes si dan su aprobación para que siga funcionando así. Termino con algo de todo esto que me sorprende bastante, y es lo fácil que olvidamos que el Estado y la casta política deben estar a nuestro servicio y no al revés. Es brutal que aceptemos con tanta normalidad que un padre le tenga que dar explicaciones a Irene Montero o al ministro de turno sobre si lleva o no lleva a su hijo a unas charlas. Hay gente, demasiada gente, a la que le molesta que cosas perfectamente opcionales, optativas, sigan siendo opcionales. Hay auténtico vicio por imponer y por prohibir, y por robar al vecino, por cierto. Y hay auténtico vicio, entre otras cosas, por la educación controlada por las instituciones que venimos aguantando desde siempre. Es decir, estamos intentando convencer de que es mejor poder elegir e intentando concienciar de los males del Estado a gente moldeada por el Estado, a generaciones enteras educadas y moldeadas por el Estado. Y estamos pidiendo humildad sobre sus propias ideas, esto es muy importante, a gente que jamás la ha tenido. Es un reto importante, desde luego.
En fin, hasta aquí hemos llegado, veremos más cosas sobre este asunto próximamente, pero bueno, por lo menos de momento el debate está servido y no es poco. Nada más, gracias por llegar aquí, suscríbanse, denle a like, compártanlo con quien crean que le puede interesar y nos vemos. ¡Hasta luego!